Esperando que todos estén bien. Eh, bueno, aquí es la clase 19 del 24 de mayo y hoy creo que terminamos la unidad. ¿Ya? Ahí voy a ver si puedo pasar otro tema de esta unidad porque también me parece importante, pero hoy voy a tanto. Por lo tanto, el viernes vamos a tener una evaluación, ¿ya? Como yo sé que ustedes siempre están ocupados, no tienen tiempo, voy a utilizar esa hora para hacer una evaluación, ¿ya? Por ejemplo, les voy a subir a las 4 un archivo al Classroom, ustedes los descargan y lo hacen, ya para que tengan toda esa hora para hacer. Y a quien no entreguen esa hora, no importa, yo voy a dar un plazo de 5 días para la entrega, ¿ya? Pero la idea es que ustedes ocupen ese tiempo para hacerlo, ¿ya? Para que después no reclamen de que hay mucha tarea para la casa, que aquí no tengo tiempo para esto, para lo otro, ya. Ese tiempo se los voy a dar yo en esa hora. Es decir, no vamos a tener clases que yo esté hablando, sino que van a realizar la actividad y si tienen preguntas en el transcurso de la actividad, las vamos a resolver, ¿ya? Entonces aprovechen el tiempo para hacer. Entonces, hoy vamos a explicar la formación de enlaces iónicos, covalentes y metálicos, ¿ya? Que estuvimos viendo la semana pasada, el lunes de la semana pasada, estuvimos viendo por qué se unían los átomos, ¿cierto? Se unían para alcanzar una estabilidad. Y esa unión se llama enlace químico, ¿cierto? Entonces veíamos que la estabilidad tenía que ver con la regla del octeto, donde en la última capa del átomo tenían que estar girando 8 electrones. Entonces la mayoría de los átomos quiere adquirir esos 8 electrones. O en otras circunstancias, solo 2. O en otras 3. Ahí va a depender de los átomos. Pero la gran mayoría cumple con la regla del octeto. Ya los otros son excepciones a la regla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sodio y el cloro. El sodio necesita de un electrón acá para ser estable, mientras que el cloro también necesita uno acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ellos dos? Se van a unir para complementar los que les faltan. Esa unión se llama enlace químico. Hoy vamos a ver que no es tan así referente a esta molécula que es el cloruro de sodio, ¿ya? Pero yo lo expliqué así para que se entendiera. ¿Ya? Esa unión, esa atracción de esos electrones se llama enlace químico. Y bueno, aquí está la excepción a la regla. El aluminio que necesita a veces solo a 6, el bromo, o el boro también, el berilio necesita 2, el fósforo necesita 10, el azufre a veces necesita 10, a veces necesita los 8, a veces 12, ¿ya? Pero estas de nuevo son excepciones a la regla. Siempre van a haber en ciencia excepciones a la regla, nunca están perfectas. Entonces, ¿qué es el enlace químico? El enlace químico es una fuerza que ayuda a que dos átomos interactúen, ¿ya? Esa fuerza también podríamos distinguirla o caracterizarla como una energía. Cuando se rompen los enlaces, nosotros podemos sentir esa energía. Por ejemplo, cuando nosotros cocinamos, prendemos la cocina, ¿cierto? El fuego. Ahí lo que está pasando es que el oxígeno se está juntando con el combustible del gas, que es propano, y al juntarse ellos, provoca esta llama. Esta llama que si usted toca la mano, se va a sentir caliente. ¿Por qué? Porque ahí los enlaces del propano del gas se están rompiendo junto con las del oxígeno. ¿Para qué? Para formar otros nuevos compuestos. Entonces ahí nosotros podemos saber que los enlaces sí son energía al romperse. Nosotros siempre vemos la consecuencia de un fenómeno. ¿Ya? Entonces, dentro de los enlaces tenemos los enlaces iónicos, los covalentes y los metálicos. Ya cada uno de ellos se diferencian y hay que saber diferenciarlos.
tienen varias características que los diferencian. Ay, perdón. Pero algunas son bien fáciles y otras son como un poco más complejas. Entonces tengo primero el enlace iónico. El enlace iónico tiene que ver con los iones, ¿cierto? Los iones son aquellos átomos que han perdido o ganado electrones. Por ejemplo, no, me voy a saltar, voy a simplemente decir estos puntos porque después lo voy a explicar uno por uno. ¿Ya? Entonces la primera característica es la formación del enlace a través de la unión entre un metal y un no metal. Vamos a ver por qué eso. El enlace está formado por transferencia de electrones. Claro con esa palabra, transferencia. La diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 0. Esto significa eso. Ese símbolo ahí significa mayor o igual. ¿Ya? ¿Tienen buena conducción de electricidad y calor? No, de electricidad no, perdón. Estaba confundiendo con los metales. Y tienen alto punto de fusión. Ejemplos tenemos el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, el óxido de potasio. ¿Ya? Ahora sí vamos a ir a ver cada uno de esos puntos. Entonces la primera característica era la formación de enlace entre átomos de metal y no metal. Perdón, tengo muchos sueños, estoy como muy cansada. Ya demoré. Entonces primero tengo ese ejemplo, tengo este. Esto se llama óxido de hierro 3, que si ustedes tienen una regla oxidada o algo oxidado, se ve como naranja, ¿cierto? Eso es el óxido de hierro. Entonces miren, tiene un átomo de hierro y el hierro está aquí y está en toda la zona de los metales. Y también tiene un oxígeno y el oxígeno está aquí en la zona de los no metales. Entonces, fijan, tengo uno rojo con uno amarillo. Un metal con un no metal. Entonces, ahí ya sabemos que esa molécula de óxido de hierro es una molécula que tiene un enlace iónico. Veamos esta, por ejemplo. La convierte. El óxido de manganeso. De nuevamente, el oxígeno está aquí, ubicado en los no metales, y el manganeso está aquí, justo al lado del hierro. Nuevamente, metal con un no metal. A ver, ¿qué más? Litio y flúor. Eso se llama fluoruro de litio. Aquí está el flúor, fíjense. Aquí está el litio. Nuevamente, un metal y un no metal se juntan para formar un enlace iónico. Entonces esa es la primera característica, que se une un metal y un no metal. Entonces, ¿cómo se forma este enlace iónico? Se forma por la transferencia. Quédense con esa palabra, transferencia de electrones. ¿Qué pasa acá? Lo que va a pasar es que se tiene que cumplir la regla del octeto y la regla del dueto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tengo este átomo de sodio. El sodio, la estructura de Lewis era un punto, ¿no? Yo lo voy a escribir como X. Tiene solo un puntito. Mientras que el cloro tiene 7 puntitos, porque tiene 7 electrones de valencia. Entonces, ambos necesitan cumplir con la regla del octeto. ¿Qué va a pasar aquí? A diferencia de lo que yo les expliqué aquí. Aquí, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? El sodio va a ser capaz de donar su electrón aquí. Él dona el electrón, mientras que el cloro lo recibe. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el sodio dona ese electrón, queda así, pues queda solo. ¿Qué pasó? Él pierde un electrón
Y si pierde un electrón, como veíamos cuando hacíamos la tabla esta de contar los protones, los electrones, los neutrones, sabemos que el sodio, aquí la tabla periódica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 electrones y 11 protones, ¿cierto? Tiene 11 protones, pero él ahora acaba de perder un electrón, por lo tanto tiene 11 protones versus 10 electrones. Entonces ahí hay una diferencia entre la carga positiva y la carga negativa. Él acaba de perder una carga negativa, que es el electrón, por lo tanto quedó positivo, quedó con más cargas positivas que negativas. Entonces se forma esto que se llama ion. Y por eso el nombre de enlace iónico. Mientras que el cloro, como recibe un electrón, lo va a recibir acá. El cloro tiene 17 protones, cargas positivas, y 17 electrones, cargas negativas. Entonces ahora él va a recibir un electrón, es decir, va a tener 17 protones versus 18 electrones. Queda cargado más negativamente, por lo tanto se convierte en un ion negativo. Entonces, al pasar esto, al pasar lo que es la donación de electrones y el recibimiento de electrones, ¿qué va a pasar? Se van a formar estos iones. Ya el ion positivo se llama catión y el ion negativo se llama anión. Ya habíamos visto todo esto de los iones. Entonces, ¿qué pasa? Se forman estos iones, uno positivo y uno negativo, y ustedes siempre han escuchado que los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Lo mismo pasa acá en química. Como el sodio es positivo y el cloro es negativo, se van a atraer. Se van a atraer por una atracción electrostática, como dice acá. ¿Por qué? Porque ambos tienen cargas contrarias, y al tener cargas contrarias se van a unir como un imán. Entonces esa unión es el enlace iónico, que es de nuevo una energía que los atrae para que estén juntitos. Y aquí está, pues, ¿ven? Aquí el sodio tiene un solo electrón de valencia, que es el puntito, y él lo va a donar aquí. Entonces el cloro se va a convertir en esto y el sodio se va a quedar con lo que tenía antes, pues va a desaparecer este nivel de energía y solo se va a quedar con esta y esta, que es lo que tenemos acá. Y ahí el sodio cumple con la regla del octeto. Ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Y el cloro también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces ahí ambos obtienen la regla del octeto al formar los iones. Entonces lo que yo les expliqué aquí, sí está bien, ya, pero no está bien del todo. Yo lo hice así para que se entendiese lo que está pasando, ¿ya? Pero el cloruro de sodio es un enlace iónico. Por lo tanto, el enlace del cloruro de sodio ocurre de esa manera, por la formación de iones. ¿Ya? Entonces tenemos la transferencia de electrones como método de enlace. Ahí está la explicación, por si acaso. Es lo mismo que yo les expliqué. Entonces, otra característica del enlace iónico es que presenta una electronegatividad, una diferencia de electronegatividad mayor. Ese simbolismo significa eso, mayor a 1,7 o igual a 1,7. Eso significa eso. ¿Ya? La diferencia en ciencias y en matemática es resta. ¿Ya? Eso quiere decir cuando se busca la diferencia de algo, se busca la resta entre dos números. Entonces fijémonos ahí, el cloruro de sodio es una molécula iónica, ¿cierto? ¿Qué va a pasar aquí? Tenemos que tomar en cuenta que la electronegatividad es una característica que tienen los átomos a atraer electrones. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene un número, una unidad adjunta que lo han logrado valorizar los científicos. Entonces, por ejemplo, el sodio, ahí está acá,
tiene una electronegatividad de 0,9. Ahí lo puse en el cuadrito. Mientras que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces, se busca la diferencia de la electronegatividad, es decir, tengo que restar, aquí está, ¿dónde está ahí con amarillo? 3 menos 0,9, ¿cierto? Y el resultado es 2,1. Y 2,1 es mayor que 1,7. Por lo tanto, estamos dentro de un enlace iónico, porque ese número, esa resta, me dio mayor que 1,7. Veamos otro ejemplo. Ah, por ejemplo, para que les quede claro. NH3. Eso se llama amoníaco. Entonces tengo NH que está unido a 3 hidrógenos, es decir, la molécula. Entonces ahí tengo 3 enlaces. Entonces yo voy a sacar el solo de uno, y este que está ahí. Ya, porque si saco los otros va a ser lo mismo. Entonces veo, nitrógeno, ¿cuánto vale? 3. ¿Y el hidrógeno cuánto vale? 2,1. Entonces tengo que restar 3 menos 2,1. Y eso me da 0,9. Si se fijan, este número es menor a 1,7. Por lo tanto, el amoníaco, el NH3, no es un enlace iónico. Tiene otro nombre, que lo vamos a ver después, que se llama enlace covalente. Ya, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que efectivamente podemos sacar si una molécula es iónica a través de la diferencia de las electronegatividades. Ya, son buenos conductores de la electricidad. Ustedes saben que las baterías, las pilas, se hacen con litio. Porque el litio, bueno, se junta con el óxido, con el hidróxido, y forman una molécula que se llama hidróxido de litio, que es una molécula iónica, evidentemente. Entonces, las pilas traen un líquido adentro, igual que las baterías del computador, del celular, que tienen este compuesto de litio. Entonces, como es capaz de formar iones, pueden ayudar al desplazamiento de la electricidad. Y eso es todo. Tienen alto punto de fusión. Fusión es cuando pasa de sólido a líquido. Es decir, necesitan demasiada energía para hacer eso. Por ejemplo, el agua yo la tengo congelada, la pongo en medio ambiente y se pone a derretir al tiro, ¿cierto? Porque el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. Entonces, a temperatura ambiente eh, está bien, pues se derrite. Entonces no necesita de una energía que yo le aplique, así le voy a aplicar energía para que se funda, para que pase de sólido a líquido. Ya, el agua le pasa eso, pero no así los compuestos con enlace iónico. Si se fijan acá, miren, aquí tengo el cloruro de sodio, la sal de mesa. El cloruro de sodio es la sal de mesa. Fíjense, ahí, para que esa sal de mesa pase de sólido a líquido, necesita 801 grados Celsius, o sea, mucha energía para que pase eso, para que se funda. En cambio el agua no, pues el agua solo tiene 0 grados Celsius, que lo pongo a temperatura ambiente y ya va a estar bien. También tienen alto puntaje de ebullición, punto de ebullición. Fíjense ahí que para que el sodio, el cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, pase de sólido a líquido y después de líquido a gas, necesita 1413 grados Celsius. Es mucha energía, es mucho calor. Por lo tanto, les va a costar demasiado formar líquidos y formar gases de estos enlaces iónicos, de estas moléculas con enlace iónico. Por eso es muy, 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 muy difícil derretir sal. No es posible en una cocina normal. Entonces es por eso.
¿Qué otra característica pueden tener los enlaces iónicos? Forman redes cristalinas. Ustedes han visto la sal y parecen cubitos chiquitos, ¿cierto? Parecen cristales, cristales como rotos. Ya, a eso se refieren con redes cristalinas. Eh, las piedras preciosas, así como los rubíes, esas cosas, también son cristalinas. Es porque la formación de esas piedras hicieron cristales. Obviamente hay unos cristales más duros que otros. Y en solución acuosa también conduce la electricidad. Ustedes saben que en solución acuosa lo vimos el año pasado cuando vimos soluciones químicas con los electrolitos y los no electrolitos. Si yo pongo agua, tengo un vaso con agua y tengo sal, le echo sal, la sal se va a disolver. Y si yo pongo un electrodo, me va a señalizar que se está formando energía eléctrica. En cambio, si yo pongo un vaso con agua y azúcar, el azúcar no se va a disolver. Si yo pongo un electrodo para medir la electricidad, no va a pasar nada, porque no conduce la electricidad al azúcar porque tiene que ver con un enlace covalente. Y eso es todo para el enlace iónico. Denme un chiquito para ver si me estoy pasando de horas. Ya. Ahora tenemos el enlace covalente. Ya terminamos con el iónico. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Yo, profe, no lo entendí muy bien, la verdad. ¿Quién no me entendió? Siempre vamos a tener que saber que la electronegatividad, si 1,5 es mayor o igual, viene siendo Iónico. Sí, iónico. exacto. Que esa Y si fórmula la, la había claro, comprendido bien. y si la resta le da menos que 1,7, entonces ya no es enlace iónico. Viene a ser otro. Que lo voy a explicar ahora. Ya. Ya. Espérenme que me está hablando el director. ¿Qué me está hablando ahora? Ya, ahí lo respondo. Entonces, ahora vamos a ver el enlace covalente y ahora van a ver la diferencia con el iónico y quizá lo entiendan mucho mejor. Entonces, por ejemplo, el enlace covalente tiene la primera característica que es la formación entre la unión entre dos átomos no metálicos, es decir, todos los que están amarillos, aquí en amarillo se van a unir. Por ejemplo, aquí tengo el cloruro de el ácido clorhídrico, que es una unión entre hidrógeno y el cloro. Entonces, ambos son amarillos, los dos son no metales. Entonces, ahí está la primera característica. Tenemos, por ejemplo, el ácido cianhídrico, que es la unión entre hidrógeno, este que está aquí, entre el carbono y el nitrógeno. Los tres son no metales. Enlace covalente. También el de antes utilizamos un átomo que está en la franja roja. Veamos, por ejemplo, el agua. El agua está hecho de hidrógeno y oxígeno. Nuevamente, ambos son dos no metales. Ahí después también mismo tengo el peróxido de hidrógeno, que tiene un oxígeno más. También, unión entre hidrógeno y oxígeno. Enlace covalente. Entonces ahí tenemos la primera característica. Así es mucho más fácil diferenciar los enlaces, solo viendo la parte de la tabla periódica. El enlace covalente, la característica que tiene, y a diferencia del anterior, es que estos sí comparten los electrones, como yo lo explicaba aquí, en esto de acá. Aquí sí pasa eso de que uno se une al otro y ahí forma esa red, esa unión entre los electrones. ¿Ya? Ahí en el enlace covalente sí pasa eso. En el anterior había una transferencia y en esa transferencia se hacían iones, se hacían cargas eléctricas y esas cargas eléctricas al ser opuestas se unían. Aquí no, aquí sí va a haber una unión por compartición. Entonces veamos aquí. Aquí, esto que tengo acá es hidrógeno. El hidrógeno, el átomo, tengo un núcleo y tengo su electrón girando. Eso es el hidrógeno, que también con estructura de Lewis se escribe así, ¿cierto?
en esta parte de acá tengo el oxígeno. Aquí tengo el núcleo y tengo el oxígeno que tiene 6 electrones de valencia, que se escribe así, 1, 2, 4 y 6. ¿Cierto? Entonces, aquí el oxígeno tiene este espacio y tiene este espacio, donde van a llegar el hidrógeno, se va a poner ahí. Entonces, me queda que el oxígeno tiene aquí eso, aquí tiene su otro electrón y su otro electrón, y como él necesita estabilizarse para llegar a la regla del dueto, va a llegar nuestro compañero el hidrógeno y se va a posicionar ahí. Y ahí el hidrógeno está cumpliendo con la regla del dueto y el oxígeno con la regla del octeto. Entonces, esa unión va a formar un enlace covalente como sale aquí en la imagen. Ahí está. ¿Ven? Es lo mismo que yo dibujé, pero ahí está escrito como átomo. Eso se llama enlace covalente. ¿Ven? Aquí no se forman iones, ni cationes, ni aniones, ni que uno le cede el electrón al otro, ni que el otro lo recibe. No, aquí sí se van a compartir. Y ahí tenemos el ejemplo del agua, como les expliqué. Aquí en este extremo tenemos la del dióxido de carbono, que ahí se va a formar el enlace doble, que también lo explicamos la semana pasada. Y se comparten esos 8 electrones aquí que están acá. Estos dos son 4, estos dos son 8. Y si cuentan los del oxígeno, también van a tener 8. También se vuelve a cumplir la regla del octeto y la regla del... Bueno, en este caso la regla del octeto. Bien, entonces aquí, palabra importante, comparte. En la de antes era transfiere. Aquí de nuevo tenemos lo de la diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, tenemos la del agua. En el agua tenemos que sacar el enlace este que está aquí, que es la unión entre un hidrógeno y un oxígeno. Entonces el hidrógeno lo tenemos acá, que vale 2,1, ahí yo lo puse, 2,1, y el oxígeno que vale 3,5. ¿Ya? Si yo hago la diferencia entre esos dos, 3,5 aquí, en lo que está en amarillo, 3,5 menos 2,1 me va a dar 1,4. Entonces aquí la diferencia de electronegatividad tiene que ser menor a 1,7. Entonces aquí me dio 1,4, lo que efectivamente es menor a 1,7. Por lo tanto, el agua posee enlaces covalentes. Si el agua tuviera 1,8, entonces vendría a ser enlace iónico, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque efectivamente da 1,4, que es menor a 1,7. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, tengo el metano, CH4. Es la unión entre un carbono con 4 hidrógenos alrededor. Entonces está el enlace carbono-hidrógeno. ¿Cuánto vale el carbono? Voy a cambiar de lápiz. El carbono está aquí. El carbono tiene una electronegatividad de 2,5, mientras que el hidrógeno tiene 2,1. Entonces la diferencia entre esos dos aquí es 0,4. Entonces, de nuevo, es menor a 1,7. Por lo tanto, enlace covalente. Cuando es mayor que 1,7 o igual a 1,7, es un enlace iónico. Entonces ahí siempre se tienen que fijar en los enlaces. Por ejemplo, se me ocurre otro, HCl. HCl. Ahí es la unión entre un hidrógeno y un cloro. El cloro tiene, ahí está, abajo del flúor en la última línea, aquí está. Tiene 3 de electronegatividad. Y el hidrógeno 3,0, que es 3. Y el hidrógeno tiene 2,1. Y ahí la diferencia es 0,9. Nuevamente, menor a 1,7. Por lo tanto, enlace ion. También puede pasar esto. Por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos, la molécula se llama O2. Ahí hay una unión entre 2 oxígenos. Entonces el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5, que vendría siendo este primer oxígeno y el segundo oxígeno. Entonces 3,5 menos 3,5, porque el enlace entre 2 oxígenos sería 0.
Nuevamente, 0 es menor que 1,7. Por lo tanto, el oxígeno que respiramos posee enlaces covalentes. Entonces siempre van a tener este tipo de moléculas, las que tienen menor a 1,7 o las que tienen 0. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque existen tres tipos de enlaces covalentes. Ya existe el polar, el apolar y el dativo. El polar, la diferencia de electronegatividad es mayor a 0 y menor que 1,7. Es decir, va del 0,1 al 1,6. Ya, si ustedes hacen esa resta, de ahí, tiene que estar entre 0,1 y 0,16. 0,16, 0,6. 1,6, perdón. Entre 0 y 1,6. En cambio, en los apolares, la diferencia de electronegatividad, es decir, todo lo que yo hice ahí, tiene que dar igual a 0. Como por ejemplo, el O2. Porque ahí estoy restando uno con el mismo, ¿cierto? Entonces ahí me da la diferencia de electronegatividad igual a 0. Por lo tanto, el O2 vendría a ser una molécula covalente apolar. Y el dativo tiene que ver con la formación de iones, pero iones covalentes. Ya, por ejemplo, aquí tengo la molécula de agua que se va a unir a un ion hidrógeno y va a formar esta molécula compleja que se llama, ¿cómo se llama? Hoy día en la mañana lo dije. Se me fue el nombre. Pero CH3O más. Ion hidróneo, ahí está, ion hidróneo. Con el ion hidróneo nosotros medimos el pH. Entonces se forman este tipo de iones que no son los de enlace iónico, son iones de enlace covalente. Entonces, en otra cosa que podemos fijarnos, cuando tenemos una molécula polar, tenemos un sector de la molécula que se lleva toda la carga eléctrica. Por ejemplo, aquí el HCl, el hidrógeno, su electronegatividad es 2,1. Y la del cloro era 3, si no me equivoco. Ahí está, 3. Entonces, si se fijan, 2,1 es menor a 3. 3 es mayor que 2,1. Por lo tanto, toda la energía eléctrica como que se va solo a un sector. Y eso se refiere con ser polar, porque hay una parte de la molécula que está muy cargada. En cambio, en el apolar eso no pasa. Todo está distribuido de manera uniforme. Como que no hay un lado de la molécula que se esté llevando todo el trabajo, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y eso es todo. No creo preguntar sobre esto porque es muy específico, pero ahí ustedes saben que existen estos tres tipos de enlace covalente. Ya, y si saca la electronegatividad, vamos a saber al tiro que es así. Entonces, características de los enlaces covalentes presentan bajos puntos de ebullición y fusión. Por ejemplo, lo que les decía del agua. El agua a temperatura ambiente ya se está descongelando, es decir, el hielo se está formando a agua líquida. No hay necesidad de aplicar tanta energía como, por ejemplo, en la sal de mesa para que se funda. Y tiene altos, bajos también puntos de ebullición. El punto de ebullición ya sabemos que es cuando se evapora. Entonces, por eso, no sé, hay ciertas sustancias que tienen olores. Nosotros los sentimos al tiro, ¿cierto? Y es porque poseen enlaces covalentes que tienen bajos puntos de ebullición. Por ejemplo, la benzina tiene enlaces covalentes. ¿Y qué pasa? Que a temperatura ambiente uno va a la bencinera, por ejemplo, y siente olor a la benzina, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? Que las moléculas de la benzina que tienen enlace covalente se están evaporando, porque no necesita tanta energía para que pase eso, para que huya. El alcohol que nosotros ocupamos para desinfectarnos las manos también, nosotros abrimos la botella y va a salir el olor al tiro. Y es porque el alcohol tiene, ahí está, pues, ¿ven? Ese es el etanol. Tiende
39,3 kilojoule mol, que es una unidad de energía. Necesita muy poca energía para que pase de estado líquido a gaseoso. Muy poquita energía. Entonces, por eso nosotros sentimos los olores. La mayoría de las cosas que nosotros sentimos olores son enlaces covalentes. Ya los perfumes, el alcohol, la colonia, el té, el café. En cambio, nosotros vamos a oler la sal común. La sal común tiene olor. No tiene olor, porque no se volatiliza, no se hace vapor. Entonces, ¿por qué? Porque los enlaces iónicos tienen altos puntos de ebullición. Necesitan mucha energía para que pase. En cambio, en estos no. Con un poquito está ahí en temperatura ambiente y ya se empiezan a hacer gas. Son buenos aislantes de la electricidad. Por eso los plásticos también están hechos de enlaces covalentes. Por eso ando muy perdida. Los cables se tienen que forrar en plásticos para que no conduzca la electricidad, o sea, para protección de nosotros, que tocamos un cable que está cargado y nos electrocutamos. Entonces, para eso pueden funcionar como aislantes, porque no conduce la electricidad. Y eso. Y por último, antes que termine, tengo los enlaces metálicos. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Que aquí se van a unir metales con metales. No siempre suele ser que sea un metal distinto a otro metal. ¿Ya? Suele ser el mismo. Hierro con hierro, cobre con cobre. ¿Ya? Este enlace es muy fuerte. De hecho, si ustedes ven las cosas que son metálicas, son bastante duras. ¿Cierto? Por ejemplo, el acero. Puede ser que el hierro sea blandito, porque si yo tengo un clip así de hierro, lo puedo doblar, una cuchara, ¿cierto? Pero si se combinan hierro con otro el átomo metálico, se puede formar el acero, por ejemplo. Y el acero es muy, muy duro. Aquí, ¿qué va a pasar? La característica es que se forma esta nube electrónica. Cuando están los átomos de los metales juntos con otros, empiezan a como volver locos, como se ve ahí en el GIF, se vuelven locos. Y ese movimiento ayuda a que pueda viajar la energía eléctrica. Y es por eso que los metales conducen la energía eléctrica, porque al estar juntos los metales producen ese fenómeno que los electrones se empiezan a alocar. Y eso ayuda a que la energía eléctrica viaje de un lado al otro. Entonces, la mayoría de ellos también son sólidos. Los metales también necesitan mucha energía para fundirse, por ejemplo, los volcanes. O han visto esto cuando están los que hacen joya, espadas, tienen que fundir los metales y después ese metal se ve como brilloso porque necesita tanta energía para que se haga líquido y que nosotros podamos moldearlo, que nunca lo vamos a encontrar de manera natural, líquida, a excepción, no sé, del volcán, porque ahí hay demasiada energía. Em, Son buenos conductores de la electricidad, ya lo había visto, y del calor. Tienen las mismas características que cuando veíamos los metales en la tabla periódica. Y tienen puntos de ebullición y fusión variables. Eso ya va a depender mucho del átomo en que estemos viendo, pero la mayoría de ellos son igual altos. Y eso, no sé si ahora sí alguien tiene alguna duda, porque ya terminamos la clase. Entonces, No, profe.